Bueno, vamos a empezar a explicar ajustes de reacciones de oxidación y reducción por el método del ion-electrón. Entonces, lo primero, vamos a estudiar esta reacción, que sería la reacción de cobre más ácido nítrico para dar nitrato de cobre 2 más monóxido de nitrógeno más agua. Entonces, siempre que vamos a ajustar las reacciones de oxidación y reducción, lo primero que vamos a hacer es separar todas las moléculas que se puedan separar. Para ello, los ácidos, como el ácido nítrico, que es un ácido fuerte, pues se disocia en sus iones, es decir, en protones y en ion nitrato. El nitrato de cobre 2 pues se va a ionizar en el cobre 2, como ahora veremos, y en el nitrato. Y ninguno más, porque el cobre es un elemento, el monóxido de nitrógeno no es un electrolito fuerte y el agua tampoco. Entonces vamos a escribir la ecuación iónica. Hemos dicho que el cobre se queda como está, por tanto ponemos cobre. El ácido nítrico ya hemos dicho que se disocia en los protones, más el NO3 que tenemos aquí con carga negativa porque el protón tiene carga positiva, por lo tanto NO3-. Para ver el cobre, el nitrato de cobre, pues lo primero que vamos a hacer es poner el cobre y como vemos aquí, como aquí hay un 2, pues vamos a poner el 2 delante. El NO3, como es el mismo que este de aquí, pues sabemos que tiene carga negativa y como aquí hay dos cargas negativas, pues quiere decir que aquí tenemos que poner dos cargas positivas. El NO se queda como está porque ya hemos dicho antes que no se disocia y el agua tampoco, por tanto también lo dejamos como está. Bien, el siguiente paso que vamos a hacer es escribir los números de oxidación. Para ello, el cobre, como es un elemento, su número de oxidación es 0. Vamos a ponerlos de color azul para que lo veáis. El número de oxidación es 0. El del protón, como tiene una carga positiva, pues su número de oxidación es más 1. Para el ion nitrato, pues sabemos que el oxígeno es siempre menos 2, excepto cuando está unido al flúor o es un peróxido, que en este caso no lo es, por lo tanto tendríamos menos 2 por 3 sería menos 6, hasta menos 1 porque tenemos una carga negativa, pues su número de oxidación sería más 5. En el caso del cobre, como aquí tenemos dos cargas positivas, pues su número de oxidación es más 2. En el caso del nitrato, pues lo mismo. En el caso del nitrato, pues lo mismo, tenemos menos 2 y ahora menos 2 por 3 menos 6 hasta menos 1. Este 2 no le tenemos en cuenta, por tanto menos 2 por 3 menos 6 hasta menos 1 más 5. En el caso del monóxido de nitrógeno, pues tendríamos menos 2 para el oxígeno más 2, por lo tanto tendríamos menos 2 por 1 menos 2, como no tiene carga, hasta 0, pues el nitrógeno tiene estado de oxidación más 2. Y en el agua, pues el oxígeno menos 2 y el hidrógeno, por lo tanto, más 1. Bien, una vez que hemos escrito los números de oxidación, el siguiente paso que vamos a hacer es, vamos a ver qué elemento se ha oxidado y qué elemento se ha reducido. Para ello nos tenemos que fijar que en el caso del nitrógeno, en el nitrato, tenemos un estado de oxidación más 5 para el nitrógeno y aquí tenemos en el monóxido de nitrógeno un estado de oxidación más 2 para el nitrógeno. Por lo tanto, como ha disminuido su número de oxidación, quiere decir que el nitrógeno se ha reducido. Por lo tanto, esto sería la reducción. Como vemos, el cobre ha pasado de número de oxidación 0 a número de oxidación más 2. Por lo tanto, quiere decir que el cobre se ha oxidado. Por lo tanto, dibujamos aquí para que lo veamos, la oxidación. Bien, el siguiente paso sería escribir las semirreacciones de oxidación y reducción. Para ello, hemos dicho que el cobre pasa a cobre 2 más y el nitrato pasa, voy a hacer la flecha un poquito más hacia la derecha, perdonad. Entonces, el nitrato pasa a monóxido de nitrógeno. Bien, el siguiente paso sería ajustar las semirreacciones de oxidación y reducción. Entonces, siempre que tengamos iones con oxígenos, pues siempre vamos a tener un desajuste de átomos de oxígeno. Entonces,
como en nuestro caso la reacción es en medio ácido, porque tenemos ácido nítrico, lo que dice es que para ajustar en medio ácido, en el miembro de la semirreacción donde hay defecto de oxígeno, en este caso en la derecha, porque aquí hay un átomo de oxígeno y aquí hay 3, añadimos tantas moléculas de agua como átomos de oxígeno en defecto haya en el miembro, donde hay defecto. Aquí hay una y aquí hay 3, por lo tanto, para que aquí haya 3 oxígenos, añadimos 2 moléculas de agua. Vamos a añadirlo en color rojo para que lo veáis distinto, 2 moléculas de agua. Entonces, si nos fijamos, aquí hemos añadido 4 hidrógenos. Esos 4 hidrógenos se compensan en este miembro añadiendo protones. Por lo tanto, 4 protones. Bien, una vez en el caso aquí, en la primera semirreacción, como no hay átomos de oxígeno, pues no hace falta ajustar los oxígenos, porque no hay. Entonces, ahora el siguiente caso sería el balance de cargas. El balance de cargas lo vamos a hacer con electrones, que tienen cargas negativas. Por lo tanto, los electrones siempre se añaden en el sitio donde hay exceso de cargas positivas. Entonces, si nos fijamos en el primer miembro, aquí no hay ninguna carga positiva y aquí hay 2 cargas positivas. Por lo tanto, vamos a añadir aquí 2 electrones. Y ahora, en la otra reacción, la de abajo, tenemos aquí 4 cargas positivas y una negativa, pues se quita una de aquí, entonces tenemos 3 positivas y aquí no tenemos ninguna carga positiva. Por lo tanto, para compensar esas 3 cargas positivas, añadimos 3 electrones. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es multiplicar ambas semirreacciones por un número, de tal manera que los electrones se vayan. Para ello, lo que vamos a hacer es multiplicar la primera reacción por 3 para que queden 6 electrones y la de abajo por 2 para que también queden 6 electrones que están en la primera en los productos, en la segunda en los reactivos, de tal manera que al sumarlas se van a anular los electrones. Bueno, antes nos hemos quedado en que el cobre, la reacción que teníamos era cobre 2 más 2 electrones, ajustadas ya las cargas, y aquí los protones, 4 protones, más ion nitrato, más 3 electrones para ajustar las cargas, para dar NO más 2 de agua. Entonces lo que hemos hecho es, para que se vayan los electrones, porque no aparece en la reacción molecular, es multiplicar la primera ecuación por 3 para que salgan 6 electrones, y en la segunda por 2 para que salgan aquí 6 electrones. Pues bien, ahora el siguiente paso sería sumar esas reacciones. Entonces, si sumamos, nos fijamos, nos quedaría 3 de cobre, 3 por 1, 3 de cobre, por lo tanto, 3 de cobre más 4 protones por 2, 8 protones, más 2 por NO3 menos, pues 2 de NO3 menos para dar 3 de cobre 2 más más 2 de NO más 2 por 2, 4 de agua. Bien, esta sería la ecuación iónica ajustada. Entonces, ahora el siguiente paso sería en la ecuación molecular que la tenemos aquí arriba, pues vamos a ir escribiendo cada coeficiente en sus respectivos compuestos. Entonces, como aquí tenemos 3 de cobre en la ecuación iónica ajustada y aquí no aparece ningún número delante, aparece un 1, pues ponemos un 3. Entonces tendríamos 3 de cobre. Y ahora, para el ácido hay que tener cuidado, porque si nos fijamos, pues tenemos que aquí tendremos que poner 2 de NO3 menos, pero aquí tenemos que poner 8 protones, por lo tanto vamos a poner el número más alto, por lo tanto vamos a poner 8 aquí delante, por lo tanto más 8 de HNO3 para dar, si os fijáis hemos puesto aquí al 3 de cobre 2 más, el cobre 2 más provenía del nitrato de cobre 2, por lo tanto aquí ponemos delante un 3 de cobre, de nitrato de cobre 2, perdón, más el NO, como aquí aparece un 2 y aquí aparece un 1, ponemos un 2, más 2 de NO, y el agua, aquí aparece un 4, por lo tanto aquí ponemos un 4, más 4 de agua. Entonces vamos a fijarnos ahora a ver si está realmente ajustada. Tenemos 3 átomos de cobre, 3 átomos de cobre,
8 hidrógenos, 4 por 2, 8 hidrógenos, 8 nitrógenos, 3 por 2, 6 nitrógenos, más 2 de aquí, 8, y 8 por 3, 24 oxígenos. Tenemos 3 por 2, 6, por 3, 18, y 2, 20, y 4, 24. Por lo tanto, ya tendríamos la ecuación molecular ajustada.